Bienvenidos a esta nueva serie de predicaciones en este mes de la juventud. Hemos titulado la serie como se llama El Ministerio de nuestra Iglesia, Link. Y estoy muy contento porque vamos a pasar juntos estudiando la palabra de nuestro Dios y también animando a los jóvenes de nuestra iglesia para que lleguen a hacer todo aquello a lo cual Dios les llamó. Así que los jóvenes prepararon un acróstico acerca de la palabra Link y es lo que vamos a estar predicando hoy domingo 4, luego el 11, el 18 y el 25, y va a ser una tremenda bendición. Además también vamos a alternar con algunos predicadores jóvenes y eso me da mucho gusto a mí porque algún día a los 17 años de vida, un pastor muy creyente, ¿verdad?, me puso a predicar la palabra de nuestro Dios y hoy le agradezco por esa bendición. Yo me quedo pensando qué hubiera pasado si hubiera dicho no, cuando esté preparado, pues hoy estaría como ingeniero químico, a lo mejor sirviendo en Pemex, a lo mejor mordiéndome las uñas en la jubilación y no sirviendo al Señor. Así que estoy muy contento por la gran bendición que el Señor nos concede de poder iniciar este gran mes de la juventud. Bueno, rápidamente, cada uno de los domingos vamos a ver una de las letras de la palabra Link. Y como los muchachos son bilingües, trilingües y cuatrilingües y todo aquello, ellos decidieron hacerlo en inglés. Entonces aparece la palabra light, que es la palabra luz, luego la palabra intimacy, que es la palabra intimidad, luego la N de la palabra link es newborn, que es nuevo nacimiento, y también la K de kingdom o de reino. Así que vamos a pasar cada uno de estos domingos analizando cada una de estas grandes frases a la luz de la palabra de nuestro Dios. Así que bienvenidos a esta serie maravillosa de Link, y hoy voy a comenzar con la palabra light o la palabra luz. Vamos a hablar acerca de ello y vamos a entrar, yo diría, en una de las historias más apasionantes de uno de los personajes con los cuales más nos identificamos, más amamos, más recordamos, ¿verdad?, que tiene que ver con el rey David. Así que vamos a una lectura bíblica. Si tienen sus Biblias, 1 de Samuel capítulo 16 versículos del 1 al 13, y vamos a ver las pantallas y vamos a escuchar con todo nuestro corazón esta apasionante historia. 1 de Samuel 16 versículos del 1 al 13. Leamos juntos. El Señor dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes de hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor mandó, pero cuando llegó a Belén, los jefes del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Congréguense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel consagró a Isaí e invitó a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel. Que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena apariencia. El Señor dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá.
Wow, de mis historias favoritas de todo el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar exactamente de la manera como Dios usó la vida de David siendo muy joven en realidad. De hecho, el más joven de todos los hijos de Isaí. Y vamos a ver cómo él tuvo que sobreponerse a varias cosas y empezó a hacer luz a pesar de circunstancias muy complejas en su vida. De hecho, me encanta cuando el apóstol Pablo está predicando en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 13, versículo 36, el doctor Lucas, que es el que escribe el libro de Hechos, hace una pequeña, vamos a decir, referencia al apóstol, que diga al rey David, diciendo las siguientes palabras. Fíjense lo que dice: porque después de haber servido a su propia generación conforme a la voluntad de Dios, David murió. Y bueno, sigue diciendo el texto, pero esta frase a mí me llena de gozo. Dice: porque después de haber servido a su propia generación conforme al propósito de Dios. Esto me encanta porque a mí no me haría nada más feliz que ver la juventud de nuestra iglesia sirviendo al Señor conforme al propósito de Dios, y entonces generar un poder de influencia en la generación presente y en la generación futura. Así que vamos a ver a la luz de la historia de este personaje llamado David, vamos a ver qué fue lo que él vivió, lo que él experimentó. Y bueno, algunos van a decir, seguramente sus grandes batallas con los osos, sus grandes batallas ahí con los gigantes. A ver, espérame. Las primeras batallas con las que David tuvo que enfrentarse fueron con las batallas de su propia familia. Siendo muy joven, obviamente muchos pensaban que no tenía la madera, que no tenía el temple, no tenía la capacidad, no tenía la experiencia. Pues obviamente como a los jóvenes hoy en día, ¿verdad? Que uno los ve y dice, no, como pues que no promete mucho este muchacho, no promete mucho esta muchacha. Pero en realidad tú y yo sabemos la gran realidad de lo que Dios puede hacer en una vida que se rinde completamente a Él. Lo que vamos a observar el día de hoy en esta palabra light, la palabra luz, es cuál fue el efecto de la luz de David en sus primeros contactos y en sus primeras apariciones en la Escritura. Así que voy a compartir contigo 4 cosas que espero hagas tuyas de manera muy especial, inspirando, hasta 5 voy a ver, que te puedan inspirar para seguir el ejemplo de David. Porque vas a observar qué tanto nos parecemos a David, sobre todo al principio de la vida. Me encanta porque lo que vamos a ver es cuando él es un jovencito, no es un guerrero lleno de años, lleno de batallas. No, estamos viendo la historia de cuando él comienza, cuando nadie cree en él, cuando no hay mucha expectativa. Yo diría, cuando ni él cree en él, ¿verdad? Porque así nos pasa cuando somos jóvenes, que a veces pensamos que no creemos, no tenemos el potencial ni la capacidad. Sin embargo, quiero decirte aquí las cosas que él tuvo que librar para convertirse en luz, aún en medio de las tinieblas. Número 1. David fue luz a pesar de la duda de su propio padre. Así que vayamos rápidamente, voy a retomar la lectura que hicimos hace un momentito, pero solamente vamos a ver algunos versículos para darnos cuenta de por qué estoy diciendo y enseñando lo que les estoy compartiendo. Dice la palabra del Señor, versículos 10 y 11, Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Conocemos toda la historia y el antecedente. Saúl le había fallado a Dios. Dios dijo, deja ya por favor a Samuel de llorar por Saúl, ve a la casa de Isaí y ahí te voy a mostrar, le dijo a Samuel, lo que yo voy a hacer y a quién voy a levantar como el futuro rey de Israel. Así que seguramente le mandó un WhatsApp, un correo de texto, algún correo electrónico y le dijo, voy a ir a tu casa. Seguramente fue una gran noche para él y para su esposa y pensando, ¿quién va a ser el ungido del Señor? Imagínate, de nuestros propios hijos. Y yo puedo imaginar ya a la esposa, pues seguramente mi consentido, Eliab, el más grande, el más fuerte, además ya es guerrero, es parte del ejército, seguramente va a ser él. Entonces, no sé exactamente la conversación, pero todos tenemos conversaciones en la cama con las esposas así, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que cuando entra Samuel y al primero que ve, porque parece que estaban formados en orden de edades, y al primero que ve es a Eliab, y de repente dice, sin duda este es el ungido del Señor. Y entonces dijo Dios, no, yo lo he rechazado, no te dejes impresionar por su estatura y su apariencia, porque yo lo he rechazado. A ver, el siguiente, también lo he rechazado. El siguiente, también lo he rechazado.
rechazado. También el siguiente. Entonces, bueno, caray, llega un momento en que dice Samuel, pues parece que aquí nos equivocamos. Y de ahí la pregunta, ¿tienes más hijos? Y entonces, ¿qué dice Isaí? Me llama mucho la atención porque Isaí decidió en esa sesión, decidió en ese gran momento histórico para su familia, para la nación de Israel, decidió que David tenía que cuidar ovejas. En pocas palabras dijo, yo creo que él no tiene el potencial para convertirse en rey. Ahora, no culpemos porque alguien diría, de todos modos alguien tiene que cuidar las ovejas, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que lo hubiera resuelto. Sin embargo, para tristeza de David, había sido quitado de esa posibilidad. Porque su padre, quizá viéndolo joven, quizá viéndolo inexperto, nunca había estado en una batalla, no había hecho cosas realmente extraordinarias, sencillamente era un joven que se estaba abriendo a la vida y lo saca de la ecuación. Y eso me hace pensar en los padres que estamos aquí. Porque a menudo con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, sacamos a los hijos de la posibilidad de que ellos puedan ser poderosamente utilizados por Dios. No sé, porque a lo mejor algunos de nosotros decimos, es que yo soy pastor, entonces mis hijos tienen que ser pastor. Cuando yo no sé, yo creo que el llamado es personal, no es un llamado familiar, es un llamado personal, ¿verdad? Mi hijo tiene que ser abogado como su padre que es abogado. Y entonces impedimos el toque de Dios en las vidas porque cada uno de ellos ha recibido dones, talentos, habilidades que vienen de parte de Dios para cumplir con los propósitos de Dios. Entonces seguramente Isaí vio que David no tenía esta capacidad y ese potencial. Entonces mi pregunta es, ¿eres de las personas que quizá, joven que hoy me escuchas, no recibiste todo el apoyo de tus padres o todo lo que tus padres pudieron haberte apoyado y sencillamente no lo hicieron? Y quizá algunos ya mayorcitos de repente dicen, no, pues pastor, yo nunca logré nada porque mi papá nunca me apoyó, etcétera. Y ahí estás revolcándote en tu propia miseria, ¿verdad? Diciendo y echándole la culpa a tu papá. David pudo haber hecho eso. A la hora del nombramiento más importante, de la posición más importante, donde él pudo haber tenido una gran aparición, sencillamente el papá le dijo, tú no sabes, tú no puedes, no eres capaz, vete y cuida las ovejas, porque además alguien tiene que cuidarlas, ¿verdad? Y alguien diría, ¿no habría quien más las cuidara? Claro, porque cuando dice, no son todos tus hijos, y en ese momento dice, sí, falta el más joven de todos, pues ve por él. Entonces efectivamente, si había alguien que cuidara las ovejas, seguramente alguien se quedó con las ovejas, y no nada más en un acto de irresponsabilidad, David corrió. Así que es interesante, porque sin lugar a dudas, como padres, a menudo podemos ser los primeros obstáculos en la vida de nuestros hijos, para que ellos puedan reflejar la luz y el amor de Cristo. Y esto es una verdadera tragedia cuando son los propios padres los que nos oponemos o quizá les estorbamos en el propósito que Dios tiene para ellos. Así que padres, yo quiero animarles una palabra para ustedes también, para mí como papá, ¿verdad? ¿Cuál será nuestra intervención y nuestro papel en lo que Dios quiere hacer en la vida de nuestros hijos? Entonces, estás convirtiendo en una persona que les impulsa, les anima, obviamente no a las cosas malas hay hasta que estorbarles. Estoy hablando del propósito de Dios. Si ellos ya descubrieron sus dones, sus talentos, si están mostrando ciertas inclinaciones para servir a Dios o para convertirse en una persona que a lo mejor no es exactamente la réplica de tu propia vida, pero que es el llamado que Dios les ha dado y al llamado al cual Dios ha puesto y los ha bendecido. Tú y yo como padres tenemos que hacer todo lo necesario para que ellos sean luz. Ahora, mi pregunta para los jóvenes es, ¿qué puedes hacer cuando los que están más cerca de ti te mantienen a distancia? ¿Qué puedes hacer? Sí, seguramente llevarte bien con ellos, pero quizás no congenies. O de veras tienes un papá que sencillamente a lo mejor es un cabeza dura, que nunca va a entender el llamado de Dios para tu vida. ¿Cómo podemos enfrentar esta clase de rechazo de alguien que nos ama tanto como son los papás? Pareciera que estas preguntas no tienen respuesta y quizá para muchas sea la fuente de una auténtica sufrimiento y perdición. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de lo que opinen ellos. ¿No es confortante saber que Dios nos valora por lo que somos en realidad? De que Dios puede utilizar la vida de un joven como los que van a ser usados durante esta serie de predicaciones, que a lo mejor los papás dicen, pues yo no sé ni por qué lo están haciendo. O ser el padre, la madre, la familia que pueda apoyar el llamado que Dios tenga para nuestros jóvenes, para que ellos finalmente se conviertan en luz. Pero en esta misma historia observo
que no solamente su papá. En segundo lugar, David fue luz a pesar de la duda de sus propios hermanos. Porque ahí encontramos al papá que lo saca de la jugada. Pero vamos a saltarnos y vamos a la historia, vamos al capítulo 17 y vamos a ver el versículo 28. Observen, hay una batalla con Goliat el gigante, lleva varios días amedretando a los ejércitos del Dios de Israel, ¿verdad? Está ahí obviamente asustándolos, amedrentándolos. Saúl era el rey y el rey está metido en su carpa apanicadísimo, tiene muchísimo temor, no sabe cómo manejar el asunto y entonces están entre ellos los hermanos de David, están en la lucha y David era un jovencito y entonces de repente le dice su padre, su madre, oye, llévale un pequeño almuerzo ahí a tus hermanos porque ya llevan varios días ahí en la batalla. Entonces finalmente él llega y empieza a escuchar las amenazas del gigante. Todos sabemos esa historia, ¿verdad? Y de repente, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo es posible que se ponga a desafiar a los ejércitos del Dios vivo, no? Y bueno, la gente lo escuchaba siendo un jovencito con esta clase de afirmaciones que sin lugar a dudas se convirtieron en un desafío para todos los que estaban allí. Entonces, resulta que el comentario y el chisme llegó hasta oídos de sus hermanos. Y vamos a ver lo que dice la historia. Bueno, me encantaría leerles lo que me hubiera gustado que dijera la historia. Dice ahí, versículo 28, capítulo 17, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso feliz de tener un jovencito, un hermano tan valiente, tan arrojado, tan dispuesto. Si me hubiera gustado que dijera eso, pero no dice eso la historia. Vamos a ver, hermanos mayores presentes. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido, un malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Gracias, hermanito. Yo también te quiero mucho, pudo haber dicho David, ¿no? O sea, quiero que vayan construyendo, porque al principio está el papá que no cree mucho en su hijo, pero los hermanos tampoco. Parece que había un contagio colectivo de un rechazo abierto para la vida de David. Y los hermanos de David pensaban, por lo menos en esta expresión, que su hermano era un morboso. No estaban orgullosos de él, estaban avergonzados. Yo puedo imaginar aquella noche llegando a casa, ¿verdad? Estaban ahí cenando. Papá, ¡qué oso! Llegó ahí David y se puso a hablar con los hombres y diciendo que el gigante, que cómo era posible, que pues somos una bola de cobardes, que por qué no lo enfrentan. Fue tan vergonzoso. La verdad es que no le des domingo esta semana, ¿no? O sea, quítale su mesada. Porque la verdad está loco, ¿verdad? Es más, la gente dijo que se había convertido en un lunático. Una persona me dijo, oigan, ¿ya ha considerado meterlo así como algún centro de readaptación juvenil? Alguna cosa. Pueden imaginar todas las conversaciones. Lo digo porque así son los hermanos. Porque a lo mejor tienes esa clase de hermanos que son como ácido en las venas, ¿verdad? Que sencillamente hagas lo que hagas, no van a creer que tú tienes el potencial para poder servir a Dios, que no tienes el potencial para poder llegar a ser alguien a los ojos de Dios, que no tienes los dones ni las capacidades. Y son palabras hirientes que a menudo vienen de nuestra propia familia, querido. Él experimentó este rechazo de sus propios hermanos. No se sentían contentos, ¿verdad? Sencillamente le dijo, eres un atrevido, yo te conozco, eres un malintencionado. Ahora, déjame decirte, joven que hoy me escuchas, algo que yo he aprendido en mi vida y espero que tú también aprendas de una buena vez. Y entre más joven seas, vas a ser mucho más bendecido de apropiarte de estas enseñanzas. No podemos ejercer control en el modo de reaccionar de la gente hacia nosotros. Eso ya te lo puedo, de una vez no puedo controlar. Yo hago algo y quisiera controlar la reacción de las personas. Bien, pastor, no puedo hacer eso. No puedo hacer. Unos te van a decir, wow, qué buena idea, pastor. Y otros van a decir, es lo más insensato que nuestro pastor ha hecho a lo largo de su vida. Entonces, ¿cómo controlas eso? ¿Cómo controlas eso? Y muchos jóvenes, al no entender este principio que no puedes controlar la manera de reaccionar de los demás, entonces se deprimen.
yo ya creo que estoy superando esta parte, ¿eh? Pero de repente he aprendido que no puedo agradar a todos. No puedo agradar a todos todo el tiempo, pero he aprendido que sí puedo agradar a Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer. En este caso puedes pensar en las circunstancias difíciles. A lo mejor tu papá es un cretino y piensa que no vas a ser el mejor hijo del mundo, y aunque lo fueras, no te lo va a decir. O a lo mejor tienes una tía a la que no le agrada tu carrera, y entonces pudieras cambiar de trabajo y de carrera una docena de veces, y esa tía nunca va a estar complacida. O tienes una hermana o un hermano que se la pasa quejándose que a ti te dan más que a él o a ella. Bueno, te puedes quitar todo lo que traes y se lo das, y ni aún así lograrás que ella cambie. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer con esta clase de relaciones, sobre todo que son los más cercanos, que es nuestra familia? Entonces te vas a convertir en un perdedor, y esto es lo que hubiera pasado con David. Pero veo algo interesante. David no intentó cambiar a sus hermanos. Vamos a ver que al final la historia es gloriosa, porque David se convierte en el rey más poderoso, glorioso y amado de toda la nación judía. Pero al contrario, lo que hizo fue apartarse. Eres un malintencionado, eres un pervertido, eres un morboso, todos. Entonces él no dijo, no, ¿cómo te pones a pensar en eso? Sencillamente en ese momento había sido llamado por el rey Saúl. Gracias, hermanito, yo también te quiero mucho. Y continuó con su vida, querido. Y no quiere decir que rechaces a tus hermanos, no quiere decir que maldigas a tus hermanos. No estoy hablando acerca de eso. Lo que estoy diciendo es que no puedes controlarlo. Piensa, por favor, tu falta de compromiso en las cosas de Dios se debe a que estás más preocupado por lo que piensen los demás. Bueno, ni hablar de las redes, porque muchos se desangran cuando suben algo a la red y de repente la gente se los come vivos. Yo digo, esa gente, muchas de ellas ni las conocemos, ni el contexto. Es un nombre que no me dice a mí nada. Si hay gente que conocemos, pero hay muchísima que no. Y entonces de repente estamos, ay, pero mira lo que dijo. ¿Y eso qué? ¿Te sigue preocupando lo que piensan los demás? Si es así, no vas a poder servir a Dios. No vas a hacer luz. Tu luz va a ser opacada por el comentario sarcástico de personas que no creen que tú puedas lograr ciertas cosas en la vida. Quiero animarte que a pesar de eso, no dejes que tu luz deje de brillar. Esa es la tarea que tú tienes como joven, seguir brillando para la gloria de nuestro Dios. Pero si no estás contento con esto, quiero que vayamos al tercer punto. David fue luz a pesar de la duda de su propio líder. Entonces vamos a ir acumulando. Primeramente su papá no creía, sus hermanos no creían, hasta se expresaban mal de él. Ahora vamos a ver su líder. Y esto lo vemos en el capítulo 17, versículo 33, donde el contexto es que evidentemente le llegó el rumor al rey Saúl, que estaba cobardemente amedrentado, metido en su tienda, de que había alguien como dispuesto a pelear con el gigante. Y él dijo, bueno, me parece muy bien. Ahora, era un gigante. Y si leo mi Biblia y entiendo el contexto, David también era un hombre muy alto. Dice la Biblia que cuando se levantaba delante del ejército, a todos les sacaba una cabeza. No estamos hablando de que de que Saúl era un chaparrito. No, Saúl era el más alto. Sin embargo, ni siquiera él lo enfrentó. Y cuando se entera de que hay alguien que quiere enfrentarlo, maravilloso, tráiganmelo. Entonces puedo imaginar el momento en que se empieza a mover la entrada de la tienda, se mueve ahí la tela, y cuando entra, pues piensa ver un tipo, si no de 3 metros, por lo menos de unos 2.20, ¿no? Y de repente entra nuestro queridísimo David, ¿verdad? Que a lo menos no sé si de unos 70, unos 80, yo no sé cuánto mediría él, pero era muy jovencito. Y de repente, escuchen las palabras del rey cuando lo ve. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. Ahora, quiero dar una palabra a todos los que estamos en liderazgo, porque esta es una iglesia que desarrolla un fuerte liderazgo. Y si piensas que aquí terminaron los rechazos de David, estás muy, muy equivocado, porque su propio líder dudaba. Y miren, he desarrollado personas por los últimos 40 años. Entonces sí, a menudo tengo mis serias dudas de que alguien pueda hacer algo, ¿no? Pero más que nada son prejuicios míos, que yo digo, es que mira cómo es y cómo se relaciona, no creo que tenga la capacidad. Entonces, como líderes tenemos que tener un cierto sentido de aventura y de riesgo,
Porque yo pienso, cuando me aventaban a mí al púlpito y de repente me dijeron, pues tú vas a dirigir una de nuestras misiones, cuando tenía yo 18 años y me fui a pastorear una misión con cero, no cero preparación ministerial, pero yo había leído la Biblia un par de veces para ese tiempo, me gustaban mucho los estudios bíblicos, vaya como los jóvenes de aquí, y me mandaron a los 18 años. Créanme, ni yo creía en mí, ¿no? Y finalmente, y luego cuando ustedes tuvieron el valor de invitar a un pastor de 22 años de vida, o sea, lo cierto es que es muy complicado. Y a menudo uno ve a estos muchachos de esas edades y uno dice, no creo que tengan la capacidad. Por eso ni voy a venir cuando prediquen los jóvenes. Es una falta de respeto y una falta de capacidad para empoderar a las nuevas generaciones. Porque tú no los vas a alcanzar, tú no vas a alcanzar a las nuevas generaciones. A lo mejor tú ya no estás conectando bien con ellos. Yo no sé si llega un momento en que yo no conecte con ellos, ¿verdad? Pero sí puedo ver que Toño conecta mucho más, Saúl conecta mucho más. ¿Por qué? Pues por la juventud, querido. Entonces, si tú nada más vas a despreciar y no vas a valorar las posibilidades de tener una generación completamente rendida a los pies de Dios, la verdad es que has perdido absolutamente el sentido de la vida. ¿Cómo vas a pelear solo con este filisteo? Su propio líder jamás pensó que él tendría una madera de campeón. No lo vio apto para la carrera. Estamos hablando de este controvertido rey Saúl. Y un dato interesante que no podemos dejar pasar por alto es el lado oscuro del rey. Quiero que observen lo siguiente. ¿Por qué el poderoso rey Saúl no se enfrentaba al gigante? Y la respuesta la da el capítulo 16, versículo 14. Lo leo. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Entonces encontramos a un rey con todo el poder, con toda la armadura, con toda la influencia, con toda la capacidad, sin Dios. Y encontramos a un jovencito, pastor de ovejas, sin armadura, sin entrenamiento, sin capacidad personal, sin influencia, con Dios. Y la historia te dice a quién usó Dios. Entonces no importa que tengas títulos académicos, que seas muy brillante, muy capaz, que has logrado muchas cosas en la vida. Si no tienes a Dios en la vida, estás frito. No vas a ser usado por Él. Y encontramos al rey David o a David siendo utilizado y al rey Saúl. Resulta que el Espíritu de Dios se apartó de él. Tú y yo debemos de aprender a ver como líderes el potencial de todos estos jóvenes, ¿verdad? Tenemos una gran comunidad, 500, yo no sé cuántos jóvenes, ¿verdad? Que Dios quiere utilizar para impactar a esta generación. Así que jóvenes, sigan brillando a pesar de un liderazgo mediocre. Número 4. David fue luz a pesar de la duda de su propio enemigo. Vamos a tomar un poquito de tiempo acerca de ello, porque vamos a ver todo el rechazo continuo que tiene David hasta llegar a su propio enemigo. Finalmente, ustedes saben la historia, el rey Saúl dijo, bueno, pues ponte mi armadura. Él no podía caminar con la armadura porque no era de él, ¿no? Digo, no, nada más con estas 5 piedrecitas, ¿verdad? Y ¿por qué 5, verdad? Hemos dicho muchas veces, ¿por qué 5? ¿Por qué no agarro 2, 3, 100, 20 piedras? ¿Por qué 5? Pues que al parecer el gigante tenía 4 hermanos y digo, si vienen los 4, a los 4 me los echo, no hay ningún problema, ¿verdad? Así encontramos a un hombre que ahora está enfrente de su enemigo. Y quiero por favor que leamos juntos esta parte de los versículos 43 y 44. Estamos en el capítulo 17. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, es decir, no era un concurso de belleza, porque si no seguro se lo gana, ¿verdad? Si hubieran estado pensando en Mr. Israel, seguramente David se lo lleva, porque era cantante, guapo, joven, rubio, trigueño, o sea, se lleva el premio, pero no era un premio de popularidad o de belleza, sino era una pelea. Y observan, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. O sea, vaya, a ver, no eres un contendiente digno, vaya, en pocas palabras. O sea, yo casi puedo imaginar a Goliat diciendo, a ver, ¿y tu papá? ¿Creyente tu papá? No, pues no. ¿Tus hermanos te apoyaban? No, tampoco. ¿El cobarde de tu líder te dijo que qué bueno que te... No, tampoco. Entonces, ¿qué vienes a hacer aquí? De veras, yo creo que muchos hubieran dicho, saben que yo mejor me regreso a mi casa,
Porque no fue una persona que no confió en él. Vaya, al principio cuando era joven nadie creía en él. Así que muchacho, si ese es tu caso, te animo a seguir adelante. Te animo a seguir brillando, a alumbrar a los demás con la luz de Cristo. Porque evidentemente si estás en una condición así es porque tu ambiente es un ambiente de oscuridad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Apagar la luz? ¿Guardar la luz? ¿Quedarte eclipsado por el comentario de las personas? Tu enemigo también es así. El enemigo que tenemos así es, nos odia, nos menosprecia. Y tú y yo tenemos un enemigo mucho más poderoso que Goliat. Y sabemos lo que piensa de nosotros, nos desprecia y va a hacer todo lo que esté a su alcance a través de todo tipo de vicisitudes y tentaciones para que tú claudiques del plan que Dios tiene para tu vida. Sin embargo, al final para David encontramos la maravillosa bendición. Goliat despreció a David, incluso creyó que no era digno de un entierro. Por favor, vean la última parte. Voy a echar tu carne a las aves del cielo. O sea, ni te van a sepultar bien, en pocas palabras. Vaya, no vales la pena, ¿no? Y así es exactamente como Dios quiere usarnos a pesar de las contrariedades de las personas que nos rodean, a pesar de la falta de apoyo. Entonces, a ver, yo espero que este mensaje esté siendo entendido por los papás y por los que estamos en liderazgo. No estoy diciendo, bueno, pues sí, mira, pastor, hasta va a ser formativo para ellos que les digamos que no valen la pena. No, ese no es el tema. Lo que estoy diciendo es que a pesar de todo esto, David se sobrepuso y fue luz en medio de la oscuridad. Entonces, yo quisiera en esta iglesia que tuviéramos esa capacidad, ese gozo, esa bendición de poder tener un espacio seguro para que los jóvenes crezcan, se desarrollen, sirvan, ministren. Es que yo necesito tener la estafeta para dársela a la siguiente generación. Y si no creemos son muy jóvenes, yo también fui muy joven. Pero bueno, era un defecto que ya se me quitó. Y veo que a muchos de ustedes también se les requete quitó. Así que lo que tú y yo tenemos que hacer es confiar y esperar en que Dios puede utilizarnos. Y ustedes saben el resto de la historia, cómo este hombre en el nombre de Jehová de los ejércitos toma su onda y toma esa piedra que salió seguramente a unos 250 kilómetros por hora y le pega exactamente en la frente, en medio de ceja y ceja, ¿verdad? Y ¡pum! El gigante cae completamente devastado. Y ahí es donde, no, si siempre hemos creído en David, todos nosotros, no se preocupen, es como funciona, ¿eh? O sea, al principio nadie cree en ti, te empieza a ir bien, ven que eres bueno para ciertas cosas. No, yo siempre lo dije. Si este joven tenía muchísimo futuro. ¿Les puedo contar historias o mejor terminamos ya casi el mensaje? Porque sin lugar a dudas así sucede. O sea, llega un momento en que nadie cree en ti y cuando Dios te empieza a utilizar, pues resulta que, no, pues yo recuerdo cuando llegué aquí como pastor hace muchísimos años, 38 años, ¿verdad? Hubo gente que no me quería y dijo, no, yo no quiero, y entonces se fue. Algunos de ellos se fueron como unas 20 personas, así todavía los identifico. Y bueno, Dios empezó a bendecir la iglesia. Y esas mismas personas, tiempo después vinieron, 1 año, 2 años después. No, si tú siempre has sido nuestro pastor. Y yo nada más botado de la risa. Si no me querías, te fuiste porque estaba yo muy joven. Y ahora no, ¿cómo? Si siempre he creído en ti. Así que no te preocupes, muchacho, no te preocupes. La gente cambia, ¿no? Pero tú tienes que seguir siendo luz. Y esto me lleva a la quinta cosa con la que quiero terminar. ¿Cómo podemos ser luz en nuestra vida diaria? Bueno, librándonos de las limitaciones que la gente nos pone. Entonces déjame decirte algunas cosas, 3 para terminar. Al compartir, no permitas que tu luz sea escondida en tu vida. No permitas, ¿sí? Joven, si ya Dios te dio la luz de Cristo, si eres un seguidor de Cristo, amas a Jesús, sencillamente no permitas que tu luz se esconda. El padre, los hermanos, el líder pensaron que no tenía el potencial. Sin embargo, él tenía el potencial porque Dios estaba con él. Por favor, en cada circunstancia es Dios quien hizo la obra. Nos debe quedar muy claro, es Dios quien hizo la obra. En esta semana que fue el devocional, yo les hablaba acerca de Moisés. Cuando Moisés tiene muchísimas inseguridades, ¿se acuerdan? Es que no estoy seguro y que soy tartamudo y que si me dicen qué les voy a contestar, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué hace Dios? A ver, tranquilo, yo voy a estar contigo. Y eso me llamó la atención porque mucha gente no entiende qué fue lo que hizo Dios con él. Dios no le dijo, no, tú puedes y eres un gran muchacho y aquí y allá, etcétera. No. Dios no desarrolla la autoconfianza en el caso de Moisés. Dios desarrolló, tú confía en mí y yo me encargo de todo. ¿Sí captamos? Entonces, si eres una persona que no tiene confianza en sí misma, ¿verdad? Entonces, yo lo que necesito es trabajar en mi autoconfianza. A ver, espérame, si vas a hacer cosas para Dios,
Trabaja en tu confianza en Dios, porque Él es el que va a hacer las cosas en realidad, a pesar de ti. Así que hazlo. No permitas que tu luz se esconda en medio de la oscuridad. Segundo, sé luz a pesar de las limitaciones. Saben que cuando Saúl se percata que iba a luchar finalmente con Goliat y que estaba resuelto a hacerlo, intentó ponerle su armadura y observó que no podía ni pararse. Entonces, pensamos que Dios puede utilizar la vida de algunas personas con mis dones, pero no son mis dones. Cada uno tiene sus dones, tiene su llamado, tiene sus habilidades, tiene sus debilidades. Y en el caso de David, no usó las herramientas ni los talentos que tenía Saúl, cada uno los suyos. Dios quiere usarte como eres. Dios no te va a pedir cuentas por los dones que no te dio, pero sí te puedo asegurar que sí te va a pedir cuentas por los que sí te dio y que tú los tienes adormilados y que tú decidiste no utilizar porque ya no tienes la edad, porque no tuviste la capacidad, porque no tuve un papá que me apoyó, pastor, porque mi pastor en la otra iglesia nunca me apoyó. Ya aprende la lección, por favor. Él hubiera pensado así, no, yo pude haber hecho tantas cosas, pero mi papá, mis hermanos, nunca, no, mi pastor nunca me dijo, nunca me invitó a predicar, no, pues qué pena, no, por eso soy lo que soy, ¿verdad? Un chico metido en las tinieblas. Y con esto quiero terminar. Comparte tu luz con otros. El día que David enfrentó a Goliat para derrotarlo, lo derrotó y nunca imaginó que esto se iba a convertir en la victoria del reino de Israel. Y en el momento en que cae Goliat, esto es interesantísimo y con esto termino. En el momento en que cae Goliat, ¿dónde estaba el ejército israelita? Escondido. Todos estaban escondidos, ¿no? Atrás de una roca, atrás de un árbol, un arbusto, en una montañita. Todos estaban amedrentados. Llevaban días, ¿verdad? Pensando y solamente escuchando las amenazas de Goliat. Y en el momento en que le corta la cabeza y levanta la cabeza y dice, he vencido, en ese momento todo el ejército salió ahora sí, y vamos ahora sí a destruir a los filisteos, etcétera, etcétera. Claro, el éxito de este hombre validó la cobardía de ellos y entonces fue contagioso, porque eso es lo que hace cuando una persona es usada por Dios, es contagioso. Los cobardes salen de sus escondrijos, entonces sí se puede, digo, si puede este muchacho matar a un Goliat, a un gigante de 3 metros, pues quiere decir que cualquiera de nosotros podemos. Entonces, querido joven que hoy me escuchas y miembro de la iglesia en general, ¿será que Dios está esperando que tú hagas algo, que tú decidas hacer algo para que todos los que están a su alrededor sean inspirados por ti y puedan entonces salir de su escondrijo y finalmente vivir la clase de vida que Dios espera que vivan? Ser luz. Esta es precisamente la primera letra de lo que estamos enseñando en esta nueva serie. Y yo estoy orando para que los jóvenes de esta preciosa iglesia sean luz siempre, hasta el último de sus días. Que a pesar de que viven en momentos de oscuridad, en todos los aspectos, político, económico, social, entiendo los desafíos que tienen ustedes con sus amigos, las redes sociales. Dios en un mundo completamente roto. Y hoy quiero animar a los jóvenes de la iglesia. Y quiero animarte a ti que hoy me escuchas. Me encantaría orar por toda la juventud de la iglesia. Ponte de pie ahí, ponte de pie. Y yo quiero exhortarte hoy en el nombre de Jesús a que le digas, yo quiero ser luz donde quiera que tú me lleves. Así lo digo, Jesús, que alumbre la luz de ustedes. La luz no se esconde debajo de una mesa, se pone arriba para que llegue la luz a todos. Ahora, escuchen, va a haber gente que no le va a gustar tu luz y se va a echar a un lado. Ese no es tu problema. Ese es problema de esa persona. Pero sí sería un problema tuyo que siendo luz decidiste no alumbrar y otros se perdieron porque no tuviste el valor y las agallas de ser luz en medio de la oscuridad. Vamos a orar. Señor y Padre, quiero poner en tus manos este gran esfuerzo que hacemos como iglesia para bendecir a la juventud de la misma, Señor. Y estos jóvenes que están de pie, quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, tus más ricas bendiciones sobre ellos, que tú los empoderes, que tú los mantengas cerca de tu corazón, para que la luz que tú les has dado sea la luz que alumbre, no la luz personal, la luz tuya, Señor, porque finalmente reflejamos lo que de ti recibimos. Úsalos con gran poder, no solamente este mes de agosto, todos los días de su vida. Levanta un ministerio de jóvenes tan fuerte, tan
extraordinariamente brillante, Señor, que las tinieblas que se ciernen sobre la juventud puedan ser disipadas por la luz de Cristo, alumbrando en el corazón de cada uno de ellos. Hoy los bendigo y te doy gracias. Y gracias por tu palabra, porque nos enseñas en la vida del rey David, cómo a pesar de la oscuridad que él vivió y de las personas que quisieron opacarlo, aún así se convirtió en el rey más poderoso e influyente de toda la historia y de toda la monarquía hebrea. Que esto nos inspire y nos bendiga para ser usados por ti para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.